Ya en este momento con el ministro de Salud, Óscar Ugarte, sobre el panorama de la enfermedad, cómo avanza la COVID-19 y las medidas que se van a tomar a partir del día de mañana. Ministro, ¿cómo está? Muy buen día. Muy buenos días, Omar. Muy buenos días, Carlos. Ministro, en principio, a ver, ¿cómo está el panorama en cuanto a los indicadores de salud? Preocupa mucho porque veíamos un indicador clave, al menos en Lima Metropolitana. No hay camas UCI y literalmente nos decía Rodrigo Parra, ingeniero que analizan el Open COVID a diario, y virtualmente salían 12 camas, pero sabemos que hay listas de espera. ¿Qué criterios están tomando para flexibilizar ciertas medidas, al menos en la capital? Antes de responderle su pregunta, quisiera decir que en el caso de la niña Micaela, de 5 años, que la noticia anunció que estaba con un problema de desprendimiento de retina, Exacto. Ya se coordinó para que sea atendida en el INO, el Instituto Nacional de Oftalmología. Ya se está comunicando también a la mamá. El doctor Jorge Fernández en emergencia la está esperando para la atención debida. Esta niña tiene seguro de salud, pero no importa, el INO la atiende y a eso después se coordina con el salud, así que ese caso esperemos que se resuelva satisfactoriamente. Y el otro caso que Perdón, ha sido ministro, mencionado... disculpe, qué excelente noticia, realmente. Es un caso que dimos a conocer más temprano en la rotativa del aire y nos apenaba mucho porque ella, entendíamos, acudió a Rebagliati, le dijeron que a ella no le tocaba. Bueno, lo importante es que se atienda, porque le va a cambiar la vida. Así es, y ya las cosas administrativas, de quién depende, eso lo arreglamos directamente con el salud. Estoy seguro que no va a haber ningún problema. Lo principal es atender a la niñita y eso ya está en curso. Perfecto. Igualmente, el otro caso lamentable del señor Celis, que falleció en el hospital Cayetano Heredia, fue por un accidente de tránsito. Debía intervenir ahí el SOAT. No se ha hecho responsable el SOAT, entonces había un problema administrativo de pagos, pero ya hemos dado la indicación de que no tiene que estar por delante el problema administrativo. Exacto. Que se autorice la entrega del cadáver a la familia y ya luego se resuelven los otros problemas. Perfecto, ministro. Bueno, son casos que a veces el tema burocrático, administrativo, pues termina siendo una barrera, ¿no? Pero qué importante que estos casos se hayan solucionado. Pero bueno, vamos a lo nuestro, que tiene que ver con los criterios que se están tomando, se están analizando para flexibilizar una serie de medidas en Lima Metropolitana, entendiendo que Lima pues concentra la tercera parte de la población. Así que cualquier cosa que se tome tiene un impacto en la curva de contagios. Como ya ha sido anunciado, no solo los indicadores oficiales que da el Ministerio de Salud, sino también la de otros analistas absolutamente independientes, muestran lo que en semanas anteriores era una desaceleración de nuevos casos y de fallecimientos. Ahora ya se inicia una reducción. Lo cual es positivo, pero no debe llevarnos a bajar la guardia, pero sí es importante acentuar las medidas para que esa tendencia se profundice y ojalá todos quisiéramos, ¿no es cierto?, que en las próximas semanas tengamos menos casos, menos hospitalizaciones, menos demanda de UCI. Y ahí es donde quiero señalar dos aspectos. Lima, como sabemos, es el 30% de la población y lo que sucede en Lima incide en el promedio nacional de manera significativa. Así es. Y lo que se ha visto es que efectivamente Lima ha empezado a reducir y eso marca una tendencia. Por eso mismo la provincia de Lima, o sea, Lima Metropolitana, de estar en la clasificación de riesgo extremo, ahora ha pasado a riesgo muy alto, lo que implica modificaciones en algunas de las medidas, pero igual con el mismo criterio, no bajar la guardia, ¿no es cierto? Pero además, y usted, Omar, decía una cosa que es importante tener en cuenta, las camas UCI, o sea, la ocupación de camas UCI y la demanda de oxígeno son indicadores muy importantes, sí. Pero no es indicador de nuevos casos. Es indicador de que hace 2 semanas, más o menos, teníamos una demanda de casos que ahora se han transformado en una demanda de moderados o graves que demandan oxígeno UCI, ¿no es cierto?
Entonces todavía tenemos esa situación, esperemos que en las próximas semanas eso se vaya reduciendo, pero estamos tratando de resolver eso, por ejemplo, con un aprovisionamiento de oxígeno para que haya mayor capacidad de los hospitales en atender y también de las camas UCI. Ya hemos informado y ahora lo reitero, desde hace 2 semanas ya el Estado está comprando 960 toneladas que están llegando de oxígeno, que están llegando desde Chile, 40 toneladas semanales. Una precisión, si Carlos me lo permite, solo muy adelante, concreta. ¿Cuál es el déficit actual de oxígeno en el país, ministro? En su momento, la exministra Macetti hablaba de 100 toneladas diarias, que entiendo es como unos 8.000 balones de oxígeno por día. ¿Cuál es la actual? Efectivamente, en ese momento era 110, ahora está un poco menos de 100, todavía es una cantidad importante sin duda, pero para eso estamos aprovisionamiento con oxígeno para cerrar progresivamente esa brecha, ¿no? Que es todavía muy importante. Y le decía, una de esas cosas es la importación de oxígeno que está haciendo el Estado, 960 toneladas, que están llegando a promedio de 40 toneladas semanales, que están yendo directamente a los hospitales más importantes para llenar ese vacío, esa brecha, pero también estamos recibiendo 20 toneladas diarias, o sea, 140 semanales. Esta es una donación de la SAUDER en función de un convenio que se suscribió hace 2 semanas, pero ya están llegando. Y también acabamos de suscribir hace 4 días en Palacio de Gobierno un convenio con la Sociedad Nacional de Minería, que está donando 1.000 toneladas, que están llegando también 40 semanales a partir de esta semana, o sea, de la que acaba de pasar. Por lo tanto, son más o menos 220 toneladas semanales que están llegando. Esto ya está, digamos, resolviendo la demanda no atendida y, por lo tanto, contribuyendo a cerrar la brecha, pero no es aún suficiente, ¿no es cierto? Esto lo vamos a ir resolviendo con las otras semanas, aparte de otra estrategia de la cual también se ha dado a conocer ya hace tiempo, que es las plantas, instalar plantas de oxígeno en los hospitales y en el nivel más elemental resolver este tema de los balones de oxígeno, pero las plantas ayudan a eso, porque las plantas en los hospitales permiten llenar balones y reducir esa demanda que todavía vemos en las colas en determinados distribuidores. Entonces, estamos trabajando a través de esas 3 estrategias y esperamos que la próxima semana y la subsiguiente empiece a notarse de mejor manera esa reducción de la brecha que todavía tenemos, aunque probablemente van a demorar todavía algunas semanas para que eso se note claramente. Sí, ministro, quería referirme con precisión a 2 puntos que ha tocado usted de la desaceleración y la reducción. ¿En qué tiempo, en cuántas semanas podemos ya tener la seguridad de que efectivamente hemos pasado de la desaceleración a la reducción de casos de contagio y de fallecimiento? Es decir, no solamente estar hablando de una ligera tendencia hacia la baja, sino tener la seguridad que realmente están disminuyendo los contagios y también las muertes. Carlos y ministro, les pido unos segundos, vamos a hacer un corte y volvemos para que el ministro conteste justo la pregunta de nuestro compañero y amigo Carlos González. Con 47 minutos, estamos de vuelta con ampliación de noticias de los domingos aquí en RPP, La Voz del Perú. Está con ustedes Carlos González, muy bien acompañado de Omar Mariluz. Estamos conversando con el ministro de Salud, el doctor Óscar Ugarte. Antes de ir a la pausa, quedó pendiente la respuesta a la consulta sobre cuándo podríamos los peruanos tener la seguridad de que estamos pasando de una desaceleración hacia una verdadera reducción, tanto de los casos de contagio como de los casos de fallecidos. Yo espero que pronto, pero depende de 3 factores, y eso es muy importante tenerlo presente. El primero es el cumplimiento de las medidas que se vienen dictando, que implica el mantener, por ejemplo, las medidas de distanciamiento social, evitar las aglomeraciones, todo lo que ya se ha dicho, de acuerdo a incluso las zonas de mayor o menor riesgo, los aforos,
etcétera, etcétera. Eso es fundamental para que ese proceso de desaceleración y de reducción se acentúe. Pero en segundo lugar, es fundamental también lo que venimos haciendo desde el Estado con medidas concretas, por ejemplo, para paliar las brechas que existen en la provisión de oxígeno. Una medida fundamental es la reapertura del primer nivel de atención que permita atender rápidamente no solo los casos COVID, diagnosticarlos a tiempo y aislarlos en los centros de atención temporal, sino además un trabajo de atención a los no COVID, que es un problema que, como sabemos, en la primera ola quedó un poco descuidado y se ha generado muchos problemas. Esto es fundamental. Pero en tercer lugar es la vacunación. Hemos iniciado la vacunación con los trabajadores de salud, como todo se sabe, y luego se ha hecho una modificación importante en la planificación preliminar que se aprobó en el mes de octubre, el gobierno anterior, que ubicaba a las personas de la tercera edad en un segundo momento. Bueno, la decisión con el presidente Sagasti ha sido, no, adelantemos. Hemos puesto eso en consideración del Comité de Ética, que ha fundamentado y ha aprobado que efectivamente hay que hacer así, y ya se inició, ¿no es cierto?, esta semana que ha pasado, pero eso, claro, tiene su tiempo, pero es fundamental porque, como sabemos, la mayor incidencia de mortalidad está en las personas adultas mayores. Por lo tanto, vacunar a las personas adultas mayores va a incidir directamente en el curso de esta curva de la enfermedad. Y ahí, ministro, entiendo usted, hace unos días dio algunas metas que se han trazado. Sí. Entiendo que la idea es vacunar para abril o mayo a la totalidad de los mayores de 65 años. ¿Esto es posible? Entiendo de qué va a depender, de la llegada de las vacunas, cuántas vacunas ya fijas comprometidas hay de aquí a mayo. Exactamente. Son mayores de 60 años, es lo establecido, ¿no? Ese es el corte. Y nuestro padrón es RENIEC. Y RENIEC nos da la información que de mayores de 60 años son 4.500.000, pero de ellos 350.000 están en el extranjero. O sea, en realidad son 4.150.000 más o menos. Lo que hemos dicho es vacunar a todos ellos exige estrategias complementarias que ahorita las describo rápidamente, pero que nos debería tomar, nuestra estimación, 2 a 3 meses. O sea, estaríamos yendo hasta abril, mayo, digamos, pero dependiendo efectivamente de la llegada de las vacunas. Hemos empezado con las primeras 50.000 de Pfizer que llegaron la semana anterior. Estas han sido aplicadas la semana pasada. Tenemos una cobertura del 99.97, o sea, se ha consumido todo de acuerdo a lo planificado, en un trabajo además articulado que quiero resaltar, donde ha participado el Ministerio de Salud, E-Salud, Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales, y a partir de esta semana que viene, que se está ampliando a 167.000, que se va a vacunar, también ingresa el sector privado de las aseguradoras privadas. Esta es una cosa muy importante y ampliamos también a regiones. Entonces, sin embargo, esto lo estamos haciendo con lo que Pfizer, en el marco del contrato aprobado con ellos por 20 millones de dosis, está entregando de acuerdo a una planificación que está cumpliendo escrupulosamente, que es 50.000 semanales, que hasta finales de marzo deben sumar 250.000, pero ahí se ha sumado 117.000 que también son de Pfizer, pero que viene por el mecanismo COVAX Facility. Y a partir de la primera semana de abril nos llegan 200.000 semanales, o sea, vamos a tener 800.000, luego 1 millón en mayo y ampliando. Pero no solo están esas en curso, está también vía COVAX Facility en proceso llegada de vacunas de AstraZeneca, y tenemos también en proceso acuerdo con Gamaleya, que si se concreta, que esperamos que se concrete rápidamente, estarán llegando también cantidades importantes durante los meses de abril y mayo. Eso nos permitirá ampliar. Tenemos entonces una planificación que, como hemos dicho, primero se ha empezado, digamos,
por lo que es más sencillo, que es todos aquellos que están institucionalizados. Hemos dicho, hay 1.700.000 adultos mayores en ESALUD. ESALUD los tiene organizados, ya empezaron su vacunación, eso tiene su ritmo. Tenemos 600.000 en pensión 65 con el MIDIS. Eso también tiene sus fechas, por ejemplo, de pagos, que van a ser las fechas, por ejemplo, en abril, la tercera semana de abril, es la fecha de pago, sobre todo en zonas rurales, y ahí vamos a vacunar a todas estas personas. Pero además, todos aquellos que no estén en ninguna de estas formas, por ejemplo, en el caso de los que están en albergues, se les está vacunando a toditos en los albergues, pero además el ciudadano común y corriente que no está en ninguna de estas instituciones, ¿cómo se le va a vacunar? Eso es lo que estamos anunciando. A todos, porque todos están en el padrón, se les va a vacunar en su distrito, de acuerdo a su DNI. Y el lugar donde se les va a vacunar es en donde les tocaría la votación, o sea, en el centro de votación, en esas escuelas, ahí se les va a vacunar en un momento determinado que les vamos a anunciar, pero que claramente debería permitir cumplir con esta meta. Y el mensaje que le damos a todas las personas adultas mayores es que esperen con paciencia, tengan tranquilidad, tenemos las vacunas, aunque van llegando de a pocos, los tenemos identificados a todos, sean o no de seguros o de albergues, y a todos los vamos a vacunar. Ese es el mensaje que quisiéramos dar. Sí, ministro, comprenderá que hay mucha expectativa, sobre todo en 3 regiones donde se ha anunciado que van a llegar las vacunas Pfizer: La Libertad, Lambayeque y Loreto. ¿Ya hay un cronograma establecido con fechas fijas de cuándo van a salir estas vacunas de Lima hacia estas regiones? Sí, le corrijo, no es Lambayeque, es La Libertad, Arequipa. La Libertad, Arequipa y Loreto, efectivamente. Y Loreto. Sí, tiene toda la razón. Y a partir de la siguiente semana ampliaremos a otras regiones. San Martín, por ejemplo, está bastante bien organizado, así que se incorporará también. Pero en cada una de ellas tenemos ya una planificación. Las vacunas están saliendo mañana, hoy se está distribuyendo a todas las instituciones. En el caso de Lima, por ejemplo, las sanidades de las Fuerzas Armadas van a tener también una cantidad importante, la Policía Nacional, las redes asistenciales de salud, todos tienen una cantidad que en total suman 167.310 para esta semana. El objetivo es que de lunes a viernes eso se barre. Y de acuerdo al ejemplo que hemos tenido esta primera semana que acaba de pasar, ha cumplido. O sea, hay una capacidad bastante bien organizada en todas las instituciones, y yo quiero resaltar eso, porque uno de los graves problemas que se notó en la primera ola era la fragmentación del sistema, no había capacidad de articulación. Bueno, ahora eso se está superando, hay una muy buena coordinación, el Estado pone la vacuna, pone la logística, por ejemplo, de distribución, en parte es Senares, que es el organismo del ministerio, pero la distribución a nivel nacional es la Fuerza Armada, complementado también con aportes privados, digamos, hay algunos vuelos privados. Entonces, todo eso está permitiendo que las vacunas que están planificando de acuerdo a cómo van llegando, efectivamente estén llegando y se estén aplicando. Ministro, hay un tema que es clave ahora en medio de esta flexibilización que va a haber a partir del día de mañana, y sí. No sé cuán mapeado lo tengan en el Ministerio de Salud, porque incluso la INS advirtió del avance de la variante de Manaus, ¿no? La sí. variante brasileña. Estaba revisando algunos portales y los expertos dicen que esta variante es más peligrosa incluso que la británica, que la sudafricana. ¿Qué sabemos en nuestro país? ¿Cuánto está avanzando? ¿Qué peligros acarrea esta variante? Bueno, ha sido identificada por nuestros servicios epidemiológicos, el Instituto Nacional de Salud, que es el servicio más importante, digamos, en detección epidemiológica y análisis de virus y bacterias. Ha detectado ya desde hace varias semanas, no es reciente, ha entrado la variante brasilera,
por la cuenca amazónica, como era de esperarse, porque uno de los focos es Manaos, ¿no? Sí. En Brasil. Entonces ha entrado Caballococha, ahí se han detectado casos en Iquitos, es decir, toda la cuenca amazónica, pero se ha extendido un poco más, a través también de la migración interna de la población y a través en esas zonas por medios fluviales. Por ejemplo, también en San Martín hasta Huánuco. Se detectó un caso en Lima, pero este caso fue rápidamente identificado, se aisló, se exploró en la familia, en los miembros del trabajo, felizmente ninguno. Entonces se aisló, digamos, por la rapidez de la detección, pero respondiendo a la variante brasileña es efectivamente un riesgo importante. Ahí tenemos la principal preocupación, sobre todo de las comunidades nativas, cómo puede afectar a esta población tan importante, y por eso es una de las poblaciones que va a entrar. Quisiéramos, va a depender de culminar determinados procesos, que se utilice, por ejemplo, en esa población la vacuna Johnson & Johnson, que tiene la ventaja que es monodosis, es decir, una sola dosis, no hay que volver a aplicar después. Cortísimo, porque nos quedamos sin tiempo, y sobre eso, sí. La vacuna de Sinopharm, la de Pfizer, que ya se están aplicando en nuestro país, ¿sirve contra la variante de Manaus? En todos los casos se muestra que sí, pero no sabemos qué puede pasar más adelante, ¿no? Ahí estamos atentos, y parte de lo que se está haciendo en los acuerdos es plantear que si hay desarrollos nuevos en las vacunas que se van produciendo de los mismos laboratorios, las siguientes remesas tengan esas vacunas que tienen mayor capacidad para enfrentar a las diferentes variantes, ¿no? Esta es parte de la negociación que se viene realizando. Perfecto. Muy bien, ministro. Le agradecemos por este diálogo con Ampliación de Noticias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ya son las 9 de la mañana, estuvimos conversando con el ministro de Salud, el doctor Oscar Ugarte. Vamos a continuar, Omar, con el gran resumen de la hora y luego regresamos con más aquí en Ampliación de Noticias de los domingos en RPP, La Voz del Perú.